Y es gracioso, Juan Carlos Juárez, que está con nosotros, que es abogado previsional, ¿es gracioso pensar que el gobierno que te sigue no va a poder pagar jubilaciones? Gusto. En primer lugar, nos situamos en el año 2017. Sí. Es decir, el pago de jubilaciones y pensiones en la República Argentina tiene un fondo que lo respalda, que no tiene que ver solo con la recaudación mensual, que es de aportes y contribuciones, sino además fiscal, tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En ese momento, medido en dólares, Sí. el Fondo de Garantía de Sustentabilidad era de 64.000 millones de dólares. Es decir, que era casi para el pago de una nómina de 1 año y medio de jubilaciones y pensiones en ese momento. Sí. Me parece que señalar este tipo de declaraciones implican, en primer lugar, un nivel de irresponsabilidad terrible, porque ponen en zozobra a 8 millones de personas, que son los beneficiarios. Es decir, que no hay, digamos, un respeto mínimo, porque vos estás anunciando o creyendo o previendo que puede suceder algo que en realidad lacera a gran parte de la sociedad argentina. Y además, llegar a esa situación, es decir, ponemos un candado y cerramos la tranquera de la República Argentina, es decir, porque no poder pagarle a los jubilados es el quebranto total del Estado. Entonces, la situación en ese momento indicaba una cosa totalmente distinta. Así como en ese momento era de 64.000 millones de dólares, en el 2019 era de 34.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en el medio estuvo el pago de la reparación histórica, que se pagaba de manera administrativa a muchos jubilados y pensionados, los juicios, las demandas que tenían. Entonces se redujo el fondo. Ya en el 2021 ya estaba en el orden de los 50.000 millones el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿En cuánto está hoy? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad está en 60.000 millones de dólares. Que obviamente hay inversiones en fondos públicos, sí, en títulos negociables, en fondos comunes de inversión. Claro, es una cartera, digamos, que tiene inversiones. Exactamente, que pero que está para respaldar, para respaldar el pago de jubilaciones y pensiones. La verdad que es una barbaridad a veces escuchar este tipo de declaraciones, porque luego una persona en una conversación de café que no tiene el dato, no tiene la información, pero en un político es una cuestión anecdótica. Ahora, que lo haga alguien que ha ocupado la primera magistratura de la República Argentina en 3 oportunidades, podemos decir prácticamente, es muy grave. Me parece que esto no es bueno para nadie. No es bueno para nadie porque instalamos una discusión y generamos un nivel de incertidumbre que no es necesario. Hay otras discusiones para discutir el sistema previsional. Podemos discutirlo, de hecho están y por eso hay tanta litigiosidad, bueno, pero no a este nivel, digamos. Ahora, doctor, ¿cómo está, digamos, si uno tiene que entender la composición actual hoy? Por un lado, el Fondo de Garantía está para, digamos, respaldar, pero ¿cómo está en relación a la cantidad de aportantes y eso cómo lo ve al mediano plazo? Eso es un problema estructural de hace muchísimos años. En este momento debemos estar en 1.7. Yo no tengo el último estudio actuarial, pero debemos estar en 1.7 más o menos de aportante por cada beneficiario. Es decir, por eso también tenemos el problema de las bajas jubilaciones. Es decir, con un 50% casi de trabajadores no registrados, eso impacta de manera directa en el financiamiento del sistema. ¿Y cuántos se necesitan? Y estaríamos necesitando como piso 3,5 puntos aportante por cada beneficiario. Atención que la reforma laboral genera un inconveniente en el financiamiento, sí, porque el desvío del 3% de las contribuciones patronales para la creación del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral, puede llegar a implicar 3.500 millones de dólares por año menos para el sistema. ¿Se entiende? Sí. Es decir, esto está en la ley. Ahora, hasta acá el gobierno no ha dicho cómo va a suplementar ese faltante que va a existir, que hoy está a través de las contribuciones que hace la patronal. Digo, esto está en la ley hoy que se está discutiendo, que además en materia de análisis para nosotros. Pero digamos que el gobierno lo que buscaría con este proyecto es ampliar la base de aportantes y que con esa generación de trabajo tengas más personas involucradas. Bueno, ojalá se dé. Claro, pero digo, ¿eso sería una posibilidad? Esa es una posibilidad, digamos, la regularización de los trabajadores que no están registrados. De todas formas, el gobierno con la ley macro, con la ley macro esa que al comienzo de su gobierno, que se sancionó, digamos, establecía un mecanismo de regularización, pero solo logró regularizarse el 3% en 2 años. Digo, estos son datos oficiales, basta buscarlo en el sistema de la Seguridad Social y ahí están. Ahora, es una discusión de fondo muy importante. Y a mí me parece que no es bueno elevar la espuma de esa falsa información de aquel momento.
Porque si por lo único que genera es incertidumbre, cuando en realidad los problemas a atender son otros. ¿Cuáles son esos problemas? Y el problema es regularizar ese 50%, mejorar la recaudación. Tenemos casi el 41% de la economía en Argentina en negro. Eso significa 260.000 millones de dólares por año que no tributan un centavo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con las jubilaciones? Bueno, en Argentina, como en cualquier país del mundo, las jubilaciones y las pensiones se pagan con fiscalidad. En la Argentina hoy significa la jubilación mínima o la máxima, el 45% de lo que recibe un jubilado está financiado por un 45% de la recaudación fiscal. IVA, impuestos a los combustibles, al tabaco, ganancias, bienes personales, etcétera. Y hablaste también, perdón, de la litigiosidad. Eso es un problema, digamos, que también se arrastra hace tiempo, que es esta cuestión de el cálculo que se hace en función de lo que necesita la jubilación que le corresponde al jubilado. Exactamente, en la liquidación del haber inicial. Ahí hay un problema y ahí hay una plataforma de inicio digamos, de juicio por reajuste. Ese es el primer paso. El otro paso es lo que los jubilados van perdiendo de acuerdo a las distintas fórmulas que se han venido aplicando en los últimos 20 años. Juan, siempre es un gusto escuchar. No, gracias, Viviana. Gracias por haber estado con nosotros.